Buenas tardes, en esta ocasión voy a presentar la práctica 2, que consiste en analizar la estimación del temporizador de transmisión en TCP, basándonos en el RFC 6298. Y para realizar la práctica yo trabajé solo con la terminal de Linux. Primero descargué los sets, en mi caso elegí el set B, el C, el E y el F, y después descomprimí los archivos. Cada set contiene varias trazas y bueno, yo seleccioné del B la traza hop 01, del C la hop 02, del E la hop 03, de la F el hop 04, y de cada una de estas trazas pues vamos a tomar 30 muestras después de la vuelta 100, ¿ok? Y aquí efectivamente vemos que ya tenemos los archivos que necesitamos. En esta diapositiva aquí solo verifiqué que efectivamente las trazas tuvieran el formato correcto que se menciona en el archivo de la práctica de PDF, para después no tener problemas con cuando estemos utilizando AWK para tratar los datos, ¿ok? Aquí ya vemos el primer script. Hicimos un script con AWK donde implementamos la ecuación de RFC 6298. Primero definimos los parámetros, ¿no? Aquí vemos alfa y beta, que son los valores recomendados para calcular el RTT y su variación. Y después, en cada línea del archivo, se toma el valor de RTT y se guarda en sample, ¿ok? Después vamos al if. Si es la primera muestra, se inicializa la estimación con est igual a sample y la variación con dep igual a sample entre 2, ¿ok? Y si no, se calcula la diferencia entre la muestra y la estimación y se actualiza la variación del RTT y después se actualiza la estimación usando el promedio exponencial ponderado. Y bueno, ya por último, aquí en el timeout se calcula el temporizador con la expresión timeout interval igual a estimate RTT más 4 por el dep RTT. Y bueno, eso sería básicamente todo. Ya después ya solo lo imprime, ¿no? El NR, el sample, el est y el timeout. Aquí creé un script con GNuPlot llamado gráficas.gp para generar automáticamente todas las gráficas y que fuera todo más sencillo. Primero definí el formato de salida, ¿ok? En este caso pues vamos a utilizar PNG para tener las imágenes, y también, bueno, ya después se definen las etiquetas, los ejes, el eje Y, el eje X, y el eje X representa el número de muestras y el eje Y el tiempo de RTT. Después, para cada set definí el archivo de salida, el título de la gráfica y los datos que se iban a graficar, ¿ok? Y bueno, aquí ya podemos ver la primera gráfica que nos da. En esta gráfica se observa el comportamiento de sample RTT, el estimate RTT y el timeout interval. Aquí están ya marcados. Y la línea morada es la que representa las muestras reales del RTT, donde se puede notar un pico grande, ¿no? Aquí vemos el pico grande, más o menos en 17. La línea verde es el estimate RTT, que representa el cambio, pero de forma más suave porque utiliza un promedio ponderado. Y finalmente la línea azul, que muestra el timeout interval, que aumenta bastante cuando ocurre un pico porque depende directamente de la variación de RTT. Y bueno, ya podemos ver cómo el modelo de Jacobson reacciona a cambios bruscos, pero mantiene una estimación estable, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta gráfica vemos un sample RTT que varía ligeramente, ¿no? Casi siempre se mantiene en 0.4, y el estimate RTT vemos que casi es una línea recta porque las variaciones son muy pequeñas, ¿ok? El timeout interval empieza más alto y luego disminuye porque la variación del RTT se mantiene pequeña, ¿no? Esto refleja una red estable y el temporizador se ajusta pues a los valores pequeños, por eso va decreciendo, ¿no? Esta gráfica es realmente muy parecida a la anterior, igual varía muy poco, se queda casi en 0.3, el estimate RTT igual es casi lineal, y lo mismo, el timeout interval comienza alto y luego baja y se estabiliza, ¿no? Otra vez es un comportamiento estable. ¿Ok? Aquí en F, esta se parece a la primera, ¿ok? Se vuelve a observar un pico grande en el sample RTT, y cuando ocurre ese pico, el estimate RTT aumenta, pero de forma suave, ¿no? Aquí se ve cómo aumenta de forma suave, ahí, y porque es una estimación, ¿ok? Al mismo tiempo, el timeout interval crece bastante,
igual porque depende de RTT, y después de eso el temporizador vuelve a bajar, ¿no? A disminuir conforme la red, digamos, se va estabilizando. ¿Ok? Y aquí directamente vamos a responder a las preguntas. Dice, se observa un proceso suave en el proceso de estimación RTT con respecto a las muestras del RTT, sample RTT, tal como lo propone Jacobson. Explique. Y bueno, aquí sí se observa un proceso más suave en la estimación RTT comparada con las muestras del RTT, justo como se acaba de ver en las gráficas del sample RTT, tiene variaciones más bruscas y picos, y el estimate RTT cambia de forma más suave, ¿ok? Esto es porque es la estimación del RTT que se calcula utilizando el promedio exponencial ponderado, y los valores anteriores de la estimación tienen un mayor peso que las nuevas muestras, ¿ok? Por eso en cuanto aparece un pico, el estimate no se eleva también como un pico, ¿no? Sino porque tienen mayor peso las anteriores que la nueva. Y por eso los cambios repentinos en RTT medio no afectan la forma brusca de la estimación, ¿no? Después aquí, para responder esta pregunta, aplique las expresiones de Van Jacobson para calcular el tiempo de espera, timeout, de una fuente TCP con los valores de alfa y beta por defecto. ¿Son estos valores adecuados para el timeout en los 4 procesos RTT que está estudiando? En caso de que no, necesitarán alfa y beta tener valores distintos, y explique. Bueno, aquí utilicé los valores recomendados del RFC, a alfa igual a 0.125 y beta igual a 0.25, y para calcular la estimación del RTT y el temporizador de retransmisión, y en las gráficas vemos que el timeout interval se mantiene por encima del RTT medio y aumenta cuando existe una mayor variabilidad en el retardo. El valor que alfa controla qué tan rápido responde la estimación a cambios en el RTT, y una alfa pequeña produce una estimación más suave pero más lenta para adaptarse a los cambios, mientras que una alfa mayor hace que la estimación siga más rápidamente las variaciones del RTT. En nuestro caso, en la traza, por ejemplo, la del set B, se observa un pico grande en el sample RTT, y la estimación cambia de forma más gradual por el valor de alfa. Refleja cómo el algoritmo suaviza las variaciones del RTT y ajusta el temporizador de retransmisión. Los valores por defecto que usé permiten observar una estimación estable de RTT, aunque dependiendo de la variabilidad de la red podría tomarse otros valores de alfa para mejorar la precisión de la estimación, pues como lo veremos más adelante cuando tenemos que cambiar las alfas, ¿no? Aquí está ya la ecuación de error cuadrático medio, o MSE, que se usa para medir qué tan buena es la estimación del RTT. N representa, aquí está la N, representa el número total de muestras. Sample RTTI es el RTT medio en la muestra, el iésimo, y el estimate RTTI es el valor estimado para esa misma muestra. La diferencia entre ambos se eleva al cuadrado, pues para evitar los valores negativos y medir el error, y todos esos errores se suman y se dividen entre n para obtener el error promedio de la estimación. ¿Ok? Aquí en esta parte calculé los errores cuadráticos medios, o el MCE, para cada una de estas trazas, y para hacerlo utilicé un script, ¿ok? Que ya no muestro aquí, pero es muy básico, ¿no? En cada set evalué 3 valores de alfa: 0.125, que es el que ya habíamos usado, 0.25, que está por arriba, y 0.05, que está por debajo. Después coloqué los errores en el título de cada gráfica al final, que ahorita vamos a ver, ¿no? Pero después aquí ya se puede ver que en los 4 conjuntos el menor se obtuvo es el de 0.25, ¿no? Porque aquí ya están presentados en tercias. El de en medio justo corresponde al alfa de 0.25, que justo es la que nos da el menor. 0.20, 0.9, 0.0 incluso, 0.0, 0.027, ¿no? Entonces ya vamos viendo que la alfa de 0.25 es la que nos da un MCE más bajo, ¿ok? En esta parte utilicé prácticamente el mismo script que utilicé para las gráficas, pero agregué la parte del cálculo de error cuadrático medio. En cada iteración se calcula el error entre el sample RTT y el estimate RTT,
ese error se eleva al cuadrado y se va acumulando. Al final, el script divide la suma de esos errores entre el número total de muestras para obtener el MCE, ¿ok? Y bueno, aquí ya volvemos a ver las gráficas, son las gráficas que ya habíamos analizado anteriormente, solo que ahora pues ya le agregamos el MSE, ¿no? Y bueno, en general vemos que alfa influye directamente en la precisión de la estimación del RTT y en nuestras pruebas el valor de alfa igual a 0.